TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 10:02. Mañana de viernes, mañana de síntesis. Estamos enseguida con Verónica Benaim y con Caro Ramos, con el resumen de una semana muy complicada, con muchas definiciones políticas, con todo lo que pasó con la resolución de la Corte Suprema, con lo que está señalando Gioja de Uñac, con la decisión que toma Mansur. Hay mucha cuestión vinculada con el tema parlamentario. Habrá que ver lo que sucede la próxima semana con la Comisión de Juicio Político. Y hay, además, mucha definición política del ministro de Economía que dijo hay que dejar de enquilombarle la vida a la gente. Primero el orden político, después el orden económico. No nos entra un quilombo más, dijo en toda una definición, porque a partir de acá lo que uno ve claramente es que se está debatiendo la forma en que el Frente de Todos, que recordamos tiene que anunciar el 24 de junio como fecha última sus candidatos, cómo va a resolver el tema. Hay muchos que están planteando un candidato de consenso de unidad y hay otros que todavía reclaman una PASO. Así que como se ve, un viernes con un montón de cuestiones que vamos a tratar de comenzar a aclarar con ellas. Benaim, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal, Pato, Caro? ¿Cómo les va? Buen día. La Argentinidad al palo, ¿no? Esto del no queremos un quilombo más, no se puede un quilombo más. Sin embargo, Alberto Fernández sigue insistiendo con ir a una PASO y las definiciones dentro del Frente de Todos no se terminan de concretar, ¿no? Si la PASO, si los candidatos de unidad. Yo vengo charlando y sí hay una inclinación por candidatos de unidad, pero bueno, sin embargo, hay una parte que resiste, así que también eso nos atraviesa. Y hoy se va a conocer el número de la inflación del mes pasado. INDEC va a brindar. ¿Se acuerdan que una semana atrás decían, no, bueno, vamos a dar el número desde el gobierno, vamos a dar a conocer el número después de que pasen las elecciones provinciales? Esto también había generado mucha polémica, ¿no? Tuvo que salir el titular del INDEC, Marco Lavagna, a decir, bueno, no, lo vamos a dar finalmente cuando está estipulado, siempre por cronograma, que se informe. Así que también me parece que a lo judicial se vuelve a sumar lo económico y así vamos, entre lo judicial y lo económico, y lo judicial y lo económico, ¿no? Bueno, ahí estamos. Ella es Carolina Ramos. Buen día, Pato. Buen día, Vero. Andás, bueno, Caro? por supuesto el dato de inflación va a ser el dato del día, pero te agrego, Pato, una noticia que creo debería estar en la primera plana de todos los diarios, que es la última soldadura del gasoducto. La obra con mayúscula, que va a marcar a las futuras generaciones, sin duda. Bueno, eso va a suceder en el día de hoy a las 14. El presidente va a participar, creo, por videoconferencia. Un presidente que habló esta mañana, no sé si han podido escucharlo en Radio 10. Sí, por eso decía lo de que insistió con las PASO. Exactamente, dijo eso que bien mencionás. Y también respecto del índice de inflación dijo, esperamos un número malo. Le preguntaron cuál iba a ser el número, dijo, primero dijo, yo lo sé, pero no lo voy a adelantar. Y después recalculó y dijo, en realidad el INDEC es independiente, con lo cual, no lo sé. Bueno, hubo ahí como un pequeño desliz del presidente, pero lo cierto es que ya están previendo un número alto. Sí. Todos indican que va a ser del 8%, sí, ¿no? 8, arriba del 8. Y ¿sabes qué? Que además dijo algo, una frase, me parece que ahí ya le pega de lleno a Massa directamente, ¿no? Dijo, no se puede gobernar y ser candidato. En estas definiciones, ¿no? La cuestión económica. Me gusta porque la tranquilidad que nos brinda el espacio político del gobierno es mortal. Fuego cruzado constante, ¿no? Entre ellos mismos. Y vos sabés que hay una cuestión que tiene que ver con la economía, que ayer la contaba un periodista económico que dice, mirá lo que está pasando, que es bastante loco, pero además puede ser una razón para explicar los resultados que el gobierno celebró hace algunos días y se preparaba para festejar este domingo. Todo indicaba que el gobierno, el oficialismo, iba a ganar
en San Juan, en Tucumán, en La Pampa, en Tierra del Fuego y en Salta. Y vienen de ganar los oficialismos en Río Negro y en Neuquén. Este colega mostraba lo que está pasando con los datos de marzo. Todos los estudios macroeconómicos te decían la Argentina después de la sequía se va a pinchar y va a ser un año terrible. Bueno, en materia económica, datos de marzo, estamos en mayo, está creciendo el consumo de combustibles respecto a marzo del 2022. Si crece el consumo de combustibles, puede tener que ver con lo que vos decís del gasoducto, pero tiene que ver básicamente con que hay actividad. No, pero ¿sabés qué pasa? Pero espera. Pero espera. ¿Sabés cuánto creció la economía de Neuquén respecto a marzo del 2022? 9%. Y sí, todo tiene que ver con el gasoducto, porque el gasoducto vos lo transportás en camiones. Son caños y caños y caños. Creció la construcción en todo el país y creció la venta de usados. Digo, no hay demasiadas explicaciones para que te digan, che, hay un 7 o un 8% de inflación mensual. Tenemos el lío del Fondo Monetario, tenemos elecciones, te dicen que el PBI no va a crecer. ¿Y qué son estos números? La única explicación, o una de las pocas que hay, para entender por qué en el medio de este lío, repito, crece respecto al 2022, marzo 2022, marzo 2023. Combustibles, construcción, autos, y hay un cuarto dato que se me está escapando. Lo único que pueden explicar sería que hay mucha economía en negro, ¿no? Que cuestiones que no aparecen, gente que paga menos impuestos de lo que tiene que pagar, gente que te declara que recibe del exterior menos de lo que declara. No está claro por qué. Lo mismo los autos usados. Un dato económico. ¿Por qué? Porque los 0 kilómetros no hay, no ingresan. Y te aumenta a millones mes por mes. Exactamente. O sea, es imposible hoy comprar un 0 kilómetro. Pero efectivamente creo que lo que vos estás diciendo del gasoducto puede ser un alivio. Y después, bueno, la verdad que hay cuestiones que no están claras. Yo digo, ¿por qué? Bueno, habrá que ver lo que pasa ahora en San Juan y lo que pasa en Igual recordemos Tucumán. que con respecto al gasoducto, Alberto Fernández en este recinto de la Cámara de Diputados, el 1 de marzo, dijo que la obra se iba a inaugurar, o sea, funcionando y todo, porque por ahora son partes del gasoducto, ¿no? Bueno, ayer... El 1 de julio, dijo. Habló de que en julio iba a ponerse en funcionamiento. Ayer Rossi en el Senado estuvo brindando su primer informe de gestión y ratificó que la fecha iba a ser el 20 de junio. Ah, está junio. De la puesta en marcha. 10 días antes, claro. Sí. Yo lo que digo, la verdad, porque me parece que hay cuestiones que son difíciles de determinar y creo que esto tampoco es que la gran verdad revelada sean estos números, pero deben estar pasando cuestiones a nivel social y económico que no son tan claras. También para explicar esto... los productos alimenticios, que es lo que más alto viene dando en la inflación y que da índices altísimos como en países de África. El otro día mostraban un cuadro donde estábamos como Mozambique. Pero por eso digo, pero por eso digo... En cuestiones de inflación... Sí, pero bueno, está bien. Pero digo, algo tiene que haber para que vos después veas números y si se hacía la elección de Tucumán y la elección de San Juan, ibas a tener aproximadamente 10 provincias, no son la mitad, pero 10, donde el oficialismo ganó. Digo, busquemos alguna explicación. Digo, porque si todo es inflación y todo es precios como en África, digo, lo lógico sería es que a vos en términos electorales te vaya mal o muy mal. Y sin embargo, digo, por eso, a ver, ¿por qué si hay tantos que yo voy al supermercado todos los días y veo lo que pasa con los precios? Mira, hoy me pasaban un dato, típico dato de Palermo sensible. Lo que costaba un mes de pileta hace un año y lo que costaba ahora. Hace un año costaba 5.000 pesos, ahora cuesta 12.000 pesos. Más del doble. Pero por supuesto, y los sueldos no aumentaron más del doble. Ahora digo, me parece, ahora digo, repito, este colega dice, debe ser economía en negro, porque si en este marco se consume más combustible, la gente se está movilizando. Vas y venís. Si hay más inversión en construcción que el año pasado y hay más venta de auto usado, está lo que decís vos, Vero. Como no tenés auto nuevo, comprás el usado. Bueno, pero, repito lo que dicen los que saben más que yo.
Esto tiene que ver con mucha economía en negro, gente que la plata no la declara, transacciones que no están oficiales, que no son oficiales, pero la plata termina estando en la calle. Mira, en materia de automóviles, ya vengo teniendo desde diciembre del año pasado casi un doctorado en lo que sucede con tema de 0 kilómetros y de lo que aumentan mes a mes y de además de lo que cuesta el tema de ir y pagarlos. O sea, también son transacciones súper complejas y cuando querés un auto te dicen, no, te ponemos en lista de espera. Mira, el mes pasado había lista de espera hasta en agosto. Con precios que además ¿Para no usados se congelan. o para nuevos? No, todos 0 kilómetros. Ah, porque 0 kilómetros no sí no hay, están claro. los autos. No, claro. No están los autos, te ofrecen, bueno, te Pero, meto en un Vero, plan, pero no hay nada exactamente. seguro Pero ni si certero. se Ponerlo en venden- la calle a un 0 kilómetro, hoy una marca por supuesto. mexicana Sí. que tiene fábricas en México muy importantes, 14 millones. Por supuesto, sí. 0 sí, km. Sí, lo que pasa es que lo tenés que medir en dólares. El problema es que te sube el dólar. Porque El problema es que no te lo toman en dólar. No, porque ya sé, cuando vos vas sí. a hacer la operación te toman en efectivo. No, bueno, pero... Y tampoco te lo toman a Blue, no, te digo No, que es sí, muy complejo el sí, pago, ya es un sé, chino. sí, ya O sea, sé. y por eso la gente Sí. se empezó a volcar a los Al usado, usados, sí, claro. que te sale más o menos como eso, pero vos tenés más facilidades de arreglar Sí, con un por eso. particular que con Pero una si se concesionaria. mueve el mercado, digo, el tema es que la plata está. Si vos estás vendiendo más autos que el año pasado, es porque la plata está. Es cierto que parte de la plata es parte que antes se dedicaba al tema del auto nuevo, efectivamente. Pero bueno, nada, son las cuestiones que están aconteciendo. Estamos a las 10 de la mañana con 12 minutos. No sé qué información tienen ustedes, algo lo escuchaba recién a Gonzalo, sobre lo que puede pasar en juicio político la semana que viene. ¿Hay algún dato de lo que puede pasar El o tema no? de la semana que viene está como recalculándose también. Estaba previsto que el día martes continuara el juicio político. Podía ser con el análisis de la obra social nuevamente o con el tema coparticipación. El tema, Pato, es que el fallo de la Corte respecto de las elecciones en San Juan y en Tucumán alteró un poco los planes. Claro. Y hay que ver ahora cómo sigue la comisión, cuál es la hoja de ruta, si se abocan ahora a ese tema, si continúan con coparticipación o cómo sigue la ronda de testigos. Sí. No, en realidad es un poco la ratificación de lo que venía diciendo respecto a lo que pude hablar yo con gente de la comisión. Se reúnen el jueves, van a continuar con obra social. Con respecto al pedido de Alberto Fernández, van a esperar que llegue formalmente el pedido a la Cámara de Diputados para que lo tomen los legisladores del Frente de Todos y puedan presentar el proyecto. ¿Te acordás cómo hicieron cuando se firmó con los gobernadores? Bueno, es el mismo procedimiento, pero tienen que estar a la espera de que llegue, digamos... Claro, la ampliación. La ampliación de la causal de la denuncia contra los miembros de la Corte. Así que... obra social va a continuar, lo que sí, eso sí no tenía, y Gonza estaba averiguando, eran los invitados. Bueno, Tonón es uno de los grandes esperados, ¿no? Sí, lo que a mí me llamó la atención, la decisión de Mansur, yo no la tenía, que rápidamente se baja. Sí me parece más previsible y mete una cuña ahí complicada lo que pasó con Gioja, ¿no? Gioja diciendo, el responsable de esto es un poco la Corte, pero básicamente Uñac. Le dijimos 20 veces que no tenía que ser candidato, insistió. Me llama la atención porque es abogado. El tema es que la gobernación y la Constitución habilita 3 mandatos. Y Uñac tiene 2 mandatos como gobernador y 1 como vice. Y la de vice cuenta efectivamente como las otras 2 y por lo tanto estaba imposibilitado. Se peleó por eso con Gioja. Gioja le dijo no podés. Y ayer lo facturó Gioja, ¿no? Sí, hay una interna súper fuerte entre Gioja y Uñac. Ayer estuve hablando con la gente de Gioja y me decían esto, ¿no? Como que la verdad es que ellos están en desacuerdo con la Corte Suprema de Justicia con el tema de los 4 o 5 días de anticipación en la que falla. Sí. Pero no con la observación que le hacen a Uñac. Porque ellos, como bien surgió el comunicado, lo venían advirtiendo y por eso Gioja se había presentado él aparte, digamos. Ahora, ¿no? pregunto porque no sé. Se baja Mansur, tiene 2 opciones Uñac. Una opción es decir, bueno, territorio libre para mi adversario Gioja, o yo presento otro candidato. No sé qué va a hacer Uñac todavía, la verdad. No lo tengo. Claro. No, yo tampoco. No tengo información por eso te digo. Es que creo que lo están pensando. Y Mansur sorprendió porque además Yedlin
Claro, en el eso iba a Senado decir. había estado hablando, Sí. como defendiendo que iba a continuar. Sí, Mansur, totalmente. ¿no? En el marco del informe de gestión que en un momento se tornó a expresiones de los senadores Sí. respecto al fallo de la Corte, más que consultas a Rossi. Y a mí yo me quedé como paralizada porque Yeltsin, que es un hombre muy cercano A de Mansur, Mansur, totalmente. él defendía la situación y horas después Mansur dijo, Sí. no, bueno, me bajo. Que igual Mansur tiene este salvoconducto de asumir en el Senado. Claro. Una banca en el Senado Es porque verdad. Mansur era candidato suplente de Yedlin. Yedlin es candidato a legislador provincial, Sí. con lo cual si Yedlin asume, Mansur podría a su vez asumir una banca en el Senado. Así que bueno. Hay una Mansur película va a seguir italiana- presente en la vida política. Hay ¿no? una película italiana que se llama El Posto Fijo. Es- Acá. Muy buen. Bueno, muy buen paralelismo. vamos. Es título de nota, 10 de la mañana con 17 minutos. A ver, Gonzalo Solaberrieta. Buen día, señor. A ver. Muy buen día, Pato, para vos, para Caro. Renovamos el saludo también para Convero. Bueno, a ver, la información que está corriendo por estos minutos, por estos instantes, en lo cual será, creo, un día bastante intenso para empezar a conocer un poco el cronograma de la semana próxima. En principio, hay que decir que, si mal no recuerdo, 4 de la tarde del próximo martes, habría ya una semiconfirmación de una reunión conjunta en donde se van a reunir la Comisión de Legislación del Trabajo en conjunto con la Comisión de Mujeres Está confirmada, y Géneros Gonza, y te digo Diversidades. porque... Está confirmada, Sí, sí, ¿eh? está Está confirmada. Ujú. Bien. Bueno, vamos. Bien, perfecto. Había actualizado hasta hace poco. Bueno, perfecto. Entonces, si está confirmada, lo que hay que decir, ya estuve averiguando porque va a estar dentro del tratamiento de esa comisión el proyecto para crear el sistema integral de cuidados, algo en lo cual había trabajado mucho Mónica Macha, con Vanessa Siley, justamente, y otras diputadas en este proyecto, en donde justamente lo que me dicen es que va a tener su tratamiento en comisiones, pero que no entraría, digamos, en una posible sesión del próximo miércoles. Respecto a lo que tiene que ver, lo digo porque era una posibilidad. Respecto a lo que tiene que ver con juicio político, ustedes bien lo decían recién, con todo el repaso que mencionaba Caro, lo que pudimos averiguar es que la comisión estará confirmada en breve el jueves 18 de mayo a las 11 de la mañana, esperando por los convocados. Es algo que en breve seguramente ya vamos a poder confirmar, pero lo cierto es que esto es una novedad, teniendo en cuenta de que por lo general suele juntarse los martes, que tenga una convocatoria para el día posterior a una posible sesión, nos puede llegar a dar un indicio de que la sesión tome un poco más de fuerza para el miércoles, en horario de las 11 o 12 tal vez, pero lo cierto es que a las 11 de la mañana del jueves 18 se va a reunir la comisión de juicio político. Esto está confirmado y a la espera, lógicamente, de los convocados para continuar, y ahora sí lo podemos confirmar, con el tratamiento de las irregularidades que se están investigando a lo largo de este proceso en la obra social del Poder Judicial. Así que en un ratito tal vez podamos tener más actualización sobre cualquiera de los temas, pero vamos armando un cronograma de lo que puede llegar a venir la semana próxima, Pato. Bueno, gracias. 10 de la mañana con 20 minutos. Allí está Caro Ramos. ¿De qué hablamos, Ramos? A Así ver. es, Pato. Bueno, vamos a hablar de este tema que nos adelantaba Gonza en el móvil, que tiene que ver con la reunión del próximo martes, que ya está confirmada, está convocada, un plenario de comisiones para tratar un tema que viene de larga data, pero fundamentalmente el Gobierno Nacional le dio impulso el año pasado. Y tiene que ver, Pato, con la ampliación de las licencias parentales, licencias por paternidad y por maternidad. Como nos adelantó Gonza, el próximo martes las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad, presididas por Mónica Macha y Vanessa Siley, van a tratar estos proyectos de ley para ampliar las licencias por maternidad y paternidad. Intuyo que porque esta reunión va a ser el día martes, también juicio político se pasa para el jueves, también en el medio se habla de una sesión el miércoles, pero Vanessa Siley, que es una de las diputadas más activas en la Comisión de Juicio Político, a su vez preside Legislación del Trabajo, con lo cual va a estar abocada el martes a este tema de la ampliación de las licencias. ¿Pato? Sí, una pregunta que a mí siempre me interesa porque tengo cierta preocupación porque esto quede acotado a algunos ámbitos.
¿Cómo está el sector privado con todo esto? Bueno, es la gran pregunta. Claro. Esto me gustaría más adelante explayarme, pero a ver, lo que dicen los autores de los proyectos es, vos los días que tenés de licencia los paga el Estado en realidad, esos días, los paga la ANSES, no es que es un costo extra. Es un costo extra en el caso de que la empresa decida contratar un suplente o alguien para cubrir esos días, que bueno, ahí sí, por supuesto. Pero si no quiere contratar a nadie, esos días están cubiertos por el Estado. Esto para hacer una aclaración, una desmitificación respecto del costo que tendría esto, ¿no? Pero bueno, continuamos. En 2022, me quedó esto. En 2022, el año pasado, el Ejecutivo envió a esta Cámara este proyecto que se llama Cuidar en Igualdad. Que además, ahí, si no me equivoco, todavía estaba Elizabeth Gómez Alcorta como ministra, que además de ampliar licencias, contempla también el caso de adoptantes. Hoy por hoy no tenés licencias para padres adoptantes. Y monotributistas autónomos que claramente, al no estar en relación de dependencia, tampoco tienen el beneficio de la ley. Ahora sí, vamos a la siguiente placa. Y acá vamos a repasar qué es lo que dice el proyecto de Cuidar en Igualdad, porque vos ves, Pato, las convocatorias son, no los conté, pero muchísimos proyectos y de muchos años atrás y de todos los bloques políticos. Ahí te das una idea del interés que genera este tema, un interés transversal. Por eso yo pienso que este tema puede llegar a avanzar. Pero ¿qué dice el proyecto del Ejecutivo, que va a ser como el proyecto de la columna vertebral del debate del día martes, respecto de cuántos días de licencia tendrán los padres si se aprueba la ley? Y acá hablamos en realidad no de padres y madres, sino de personas gestantes y no gestantes. Es un término que se acuñó en los últimos años porque, bueno, no tiene que ver con el matrimonio con el género, exactamente, con lo transicional, efectivamente. Totalmente, la identidad de género. Sí. Aumenta de 90 a 126 días para la persona gestante de manera inmediata. O sea, a partir de que se aprueba la ley, ya automáticamente pasa de 90 a 126 días. Y aumenta de 2 a 3 meses. Y para los no gestantes, que actualmente son 2 días, o sea, prácticamente nada. Todos los padres que vos hablás te dicen la verdad. O se terminan tomando vacaciones, porque 2 días claramente no alcanzan para nada, se terminan tomando las vacaciones como si fuera una licencia. Bueno, aumenta de 2 a 90 días, pero no va a ser inmediato como en el caso de la persona gestante, sino en un lapso de 8 años. O sea, esto va a ser gradual, ¿no? Como para no generar un cambio tan rotundo de un día para el otro. ¿Qué más tenemos respecto de las licencias? Bueno, para adoptantes, que hoy te decía no hay. Bueno, 90 días que van a ser inmediatos a partir de que se aprueba la ley y por igual para personas gestantes y no gestantes. Para las personas gestantes monotributistas y autónomos, 126 días inmediatos, o sea, se equipara la situación de trabajadores en relación de dependencia con monotributistas y autónomos. Y para no gestantes, que están en esta condición de monotributistas y autónomos, 15 días inmediatos que también van a aumentar en un lapso de 8 años hasta llegar a 90 días. O sea, de acá a 8 años tendríamos que tener estas licencias igualitarias para personas gestantes y no gestantes, ¿no? En 8 años veríamos el resultado final de esta ampliación. Que también por eso se llama Cuidar en Igualdad, porque lo que busca es equiparar la tarea del cuidado de los hijos, que no recaiga solamente en la madre o en la persona gestante, ¿no? Eso es el objetivo final que se está buscando. Vamos a la próxima placa. Y acá no traje todos los proyectos porque, te repito, Pato, son muchísimos. Te vi por ahí 120 días para el monotributista. 126. 26. Claro, que se equipara con trabajador en relación de dependencia, pasando de 90 a 126. En diputados también hay otros proyectos presentados. Yo acá puse algunos como casos testigos, ¿no? Uno muy interesante, por ejemplo, es el de Camila Crescimbeni, que está muy comprometida con estos temas. Lamentablemente ya tuvo una tragedia, recuerdan que, bueno, tuvo ahí un episodio muy emotivo acá en la Cámara de Diputados, exactamente. Bueno, ella presentó un proyecto y propone 126 días para los gestantes y 30 días para los no gestantes. Acá los proyectos difieren en la cantidad de días, pero todos coinciden en el mismo objetivo, ¿no?
Y Tai Hackman también, otro autor del proyecto. Acá es interesante que sea un hombre el que lo presenta. Sí. Él también fue padre recientemente y a raíz de esa situación presenta este proyecto que propone 100 días para los gestantes y 30 días para los no gestantes. Y esto es interesante, que me parece como algo distintivo del proyecto de Hackman. 30 días a ser administrados por la pareja. Que la pareja decida si la gestante o el no gestante es el que se toma la licencia. Me parece una idea interesante para que no recaiga en uno u otro, sino que sea la pareja la que decida. Bien, y hay otros proyectos, traje 2 más. Uno, el del socialismo. Enrique Esteves y Mónica Fein proponen 110 días para los gestantes y 15 para los no gestantes, más 40 días para alguno de los progenitores también, y que al menos la mitad de esa licencia tenga que ser gozada por el no gestante. También una presión para lo que sería el padre, ¿no? Para que sí o sí el padre tenga que estar abocado al cuidado de los hijos. Y Romina del Pla, del Frente de Izquierda, también tiene un proyecto que es como el más, digamos, más amplio en cuanto a ampliar la cantidad de días. Propone 180 para los gestantes y 90 días para los no gestantes. Como te decía, Pato, los proyectos difieren en la cantidad de días, pero hay un consenso transversal, te diría, en que hay que avanzar con este tema. También seguramente se va a convocar al sector privado, que vos me preguntabas al principio, porque es importante la voz de las empresas. Sí. Pero, como te decía, aclarar esto de que esos días donde vos te tomás la licencia los cubre el Estado, no la empresa. Ahora, Caro, ¿has hablado con alguno de los impulsores del proyecto? No todavía, pero Porque, bueno, me llegó sí la convocatoria. No, porque ¿sabés qué? Vos seguro que vas a tener respuestas para esto. A mí lo que me preocupa de esto es que uno tiene derechos esenciales en la legislación laboral en la Argentina que no son respetados. Y me parece que con esto, en muchos casos, estamos como vendiendo la piel del león antes de cazarlo. ¿A qué me refiero? Ajá. Vos tenés derechos laborales básicos que son, bueno, tenés que trabajar no más de 8 horas, tenés que cobrar aguinaldo y tenés que estar en blanco. Sí. Bueno, eso no pasa con el 50% de los argentinos. Entonces, el riesgo que me parece que hay con esto es que haya derechos muy garantidos para algún sector, porque hay muchos sectores, los que están en blanco tienen ahora 8 horas, aguinaldo, continuidad laboral, y van a poder acceder a este nuevo régimen en caso de que Pero por sean eso, Pato, se padres. agrega monotributistas. Sí, digo. sí. Pero como vos tenés un 50% de gente en negro, digo, a la que no le respetan ni las 8 horas, gente que cobra, viñateros lo veíamos cobrando 50.000 pesos, gente que no tiene los más mínimos derechos, me parece que habría que trabajar para ampliar esos mínimos derechos. Que no que sea el 50, que el 90 tenga un trabajo en blanco y después vamos por lo otro, porque si no hay mucha desigualdad. Sí, entiendo a dónde vas. Hay mucha desigualdad, hay algún sector muy protegido, con mucho derecho, y otro que sigue sin tener nada, porque no se avanza en eso. La verdad. Vos decís que es una cuestión de prioridades, ¿no? Claro, exacto. Y después el tema del monotributismo, nosotros somos monotributistas. Digo, la empresa que te paga la factura a vos, ¿te va a cumplir 126 días la empresa? ¿Te va a facturar igual aunque vos no trabajes? La verdad, la verdad. Bueno, sí, me es parte del cuesta debate. creerlo, porque digo, el mundo concreto es el mundo de las trabajadoras y los trabajadores de los bares de enfrente, de los comercios, donde no garantizan ni siquiera el trabajo en blanco. Esto que vos planteás puede ser traspolado al tema de la reducción de la jornada también, si vas al caso. Pero porque por supuesto. estamos hablando del mismo caso, ¿no? Totalmente, totalmente. Legislar sobre el trabajo en blanco y obviar o omitir la otra realidad. Pero si no se trabaja para que el trabajador, y la cantidad de gente que está en la informalidad, digo, hagamos primero eso. Porque me parece que nos estamos preocupando por el postre para algunos cuando no está la comida para todos. Sí, entiendo, bueno, de todos modos me parece necesario. Avanzar, me parece necesario esta ley. Pero yo también coincido con vos, Por supuesto que tenés que avanzar, y cuando se impusieron las 8 horas, también se criticaban las 8 horas, entiendo. Pero acá el tema de los trabajadores en condiciones informales son muchos. Pero bueno, es un temazo. Perdón, es una iniciativa que también en algún momento pidió Cerruti cuando era diputada.
Puede ser, no puede- recuerdo específicamente. Me parece que la he escuchado en varias oportunidades hablar de Puede ser. las Puede ser, licencias puede ser, parentales. puede ser. Pero bueno, lo cierto es que el martes, Pato, vamos a empezar a ver. En realidad no es que el martes vaya a haber dictamen ni No, claro. nada de eso, sino que solamente se van a poner en común los proyectos que hay, seguramente se va a elaborar un cronograma de trabajo, porque pensemos, semejante cantidad de proyectos, amalgamarlos unos con otros va a costar. Sí. Pero bueno, yo creo que en un año electoral, donde es tan difícil llegar a consensos políticos, este tipo de leyes más sociales... Claro, sí. La vía Crescenbeni, por ejemplo. Claro, estas leyes con más tinte social son las que pueden llegar a encauzar, digamos, el diálogo entre oficialismo y oposición. Creo que ahí puede llegar a descongelarse un poco la actividad en diputados. Ahí estamos. Bueno, todavía no hay nada resuelto en torno a la semana que viene, si va a haber o no sesión, me parece. Hay intención, está la posibilidad de ir tratando estos temas. Planteaba Caro que algunos son muchos menos conflictivos que otros, pero hasta aquí fuimos hablando nosotros con varios diputados y diputadas del oficialismo, de la oposición, y dijeron, mira, tenemos la posibilidad planteada como opción, pero nada más, así que habrá que ver qué es lo que termina sucediendo. Bueno, lo otro se refiere a lo que está pasando a nivel político. Repetimos, en varios escenarios uno ve un clima de mucha disputa en Juntos por el Cambio, ve mucho clima de debate también en el Frente de Todos. Así que bueno, vamos a ir en un ratito, estamos con la primera nota y vamos a estar también con Verónica Benaim con la primera cuestión de la cual se ocupa en un ratito. Tenemos también algún tape preparado y 2 diputados. Enseguida viene un hombre de la provincia de Salta, Lucas Godoy, un hombre que se ocupa mucho de los temas judiciales para ver lo que está pasando, y después un testimonio importante de una diputada tucumana, repito, para ver lo que está pasando en la provincia tras la decisión de Mansur. Ahora vamos con la ecoagenda, por favor. Todavía no está definido en las comisiones. Ha ingresado, sí, un proyecto esta semana de la diputada Propato, también declarando de interés público y estratégico nacional la actividad de la explotación justamente del litio, es decir, que habrían ingresado 2 proyectos. Lo que me llama la atención en ambos proyectos, que hay que tener en cuenta la potestad de las provincias en los recursos naturales, ¿no? Entonces creo que tenemos que partir de allí. Uno de los proyectos presentado habla de la modificación del Código Minero y de la Ley de Inversiones Mineras, nada más ni nada menos. Me parece que en estos momentos donde fuertemente en los últimos 3 años, desde el gobierno nacional se ha apoyado muchísimo, como no había sucedido anteriormente, la actividad minera en la Argentina. ¿No? Eso nos ha posicionado a la Argentina en el mundo con un país donde se puede invertir en la minería teniendo en cuenta el litio, el cobre y el oro. Creo que estos tipos de proyectos, como recién también manifestaba la ley de humedales, estos mensajes que damos hacia afuera no beneficia a la actividad y por supuesto a la llegada de inversión en este sector, donde por allí no tomamos en cuenta la magnitud de estas inversiones y que son inversiones a largo plazo. Un ejemplo para tener una idea, nosotros tenemos en marcha el proyecto José María, que sería la única mina de cobre en la Argentina, donde la inversión es de 4.500 millones de dólares. Lo mismo ocurre con el litio, ¿no? Un ejemplo, San Juan y la Argentina ha liderado en Latinoamérica en el año pasado y lo que va del año, ha liderado las inversiones mineras en esta parte del mundo. Entonces, este tipo de proyectos, por supuesto que seguramente lo vamos a analizar,
pero no ayuda para nada porque hasta se pretenden cambiar reglas de juego, porque el proyecto presentado donde se pretende que el litio hace el recurso natural estratégico, esta ley es retroactiva también. Habla de los proyectos ya adjudicados en exploración y en explotación. Entonces me parece que son proyectos muy riesgosos y que no va en consonancia con lo que se ha avanzado en la actividad minera en las distintas provincias y por supuesto en la Argentina. El testimonio del diputado sanjuanino, nos vamos enseguida a Salta, pero antes, dato que viene de Tucumán. Recordamos que ayer dijo Mansur, no voy a ser candidato, y ya está el nombre del reemplazante, se trata de Miguel Acevedo. Y ahora, presentación, y hablamos con un hombre de la provincia de Salta que vota el domingo además. A ver. Ahí está el diputado Lucas Godoy. Enseguida vamos a hablar de un tema que Godoy conoce como es el litio. Pero antes, diputado Carlos Méndez lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Una pregunta, estaba hablando con mis compañeras y no teníamos demasiadas respuestas. Uno ve lo que pasa a nivel nacional y, bueno, la pelea contra el dólar, la complicada relación con el Fondo Monetario, la inflación. Pero sin embargo, bueno, los oficialismos ganan donde se presentan. Uno vio lo de Río Negro, vio lo de la provincia de Neuquén, y en Salta dicen que está mejor posicionado el oficialismo, en La Pampa también, pasaba lo mismo en San Juan y Tucumán, Tierra del Fuego igual. ¿Cuál sería la explicación de que hay como una macro complicada, pero después entre lo bueno por conocer y lo malo conocido, la gente se queda con lo malo conocido? ¿Cómo es eso? O con lo que tiene a mano, ¿no? O con la seguridad, a ver. No soy sociólogo, sí. Pero es cierto lo que ha venido sucediendo en las últimas elecciones, que entiendo pasaría lo mismo en Tucumán y en San Juan, si no hubiese habido un fallo netamente político por parte de la Corte que entorpeció las elecciones en dos provincias, desde mi punto de vista verdaderamente vergonzoso, en particular por el plazo. Lo demás es discutible, ¿no? Sí. Yo he visto los artículos, he leído, no en profundidad, pero haciendo un análisis así muy general respecto a la Constitución, por lo menos es discutible, y esta era la idea, que se discuta respecto de la posibilidad de reelecciones tanto de Sergio Uñac como en el caso de Mansur en la vicegobernación. Claro que sí, lo tenían hace un mes y aparece 4 días antes de las elecciones con todo lo que ello significa en términos de perjuicios económicos, porque hubo una logística electoral desde impresión de boletas, pasando por otro tipo de cosas que deben desarrollarse para un acto de comicio. 4 días antes me parece que ha sido un fallo netamente político y una intromisión por parte de la Corte. Si lo hubiese resuelto antes, podríamos estar discutiendo otras cosas. Luego, mira, la verdad que yo entiendo que yo he estado más allá de que uno visita cotidianamente en campaña, lo que suele suceder es que lo haces con mayor asiduidad, ¿no? Con más potenciada esas visitas. Hay un problema en la Argentina que tiene que ver básicamente con el nivel de los precios. Esto está absolutamente claro, que responde a un montón de cuestiones y lo que pueda provocarse una crisis económica. Yo no tengo duda que no tenemos que dejar nunca de decir la situación con el fondo, porque es un endeudamiento que hemos heredado, un endeudamiento además, lo vamos a repetir al tal cansancio, y que sirvió para la fuga de capitales. Cuando vos volvés al fondo, hay un esquema que te encorseta lógicamente, porque es así el fondo, no es porque te presto, así, sino porque te presto y te marco la línea, claro. Que hacer esto. Exactamente, y este era el gran peligro, y lo advertimos en su momento cuando no se le pidió permiso a nadie y se avisó que nos habíamos endeudado en 45.000 millones de dólares. Luego una pandemia, con todo lo que significó ese trastocamiento, no solamente en términos sanitarios, sino también económicos, una guerra,
que también modificó para la alza los precios en la energía, una sequía que perjudica en términos concretos a la Argentina en cuanto a la balanza comercial y al nivel de exportaciones y ingreso de divisas. Es todo un escenario complejo. Por otro lado, hay números positivos que hay que analizar, como fue el crecimiento del empleo, donde lo que tenemos que lograr es que el salario de los trabajadores supere al nivel de los precios, lógicamente, y otro tipo de medidas que se fueron implementando, u otro tipo de números que son, con criterios objetivos los analizamos y han ido creciendo el tema en la industria, en la producción, en el intercambio comercial, etc. Luego también las elecciones provinciales, me parece que la gente analiza una gestión local. Nosotros hemos propuesto desde el peronismo una alternativa al oficialismo local. Vemos que en Salta las distintas alianzas, tanto el oficialismo como las oposiciones, tienen una configuración de derecha, de centro-derecha, una mezcolanza ahí de partidos insólita, ¿no? Que va desde algunos sectores autodenominados peronistas, pasando por Milei y Olmedo, uno de ellos, después va Justo por el Cambio, después el Frente Provincial, que también tiene distintos partidos que no tienen absolutamente nada que ver en su conformación, en su plataforma. Nosotros hemos armado un proyecto desde el peronismo y sin renegar del peronismo, obviamente ubicándonos en este lugar, entendiendo que es el lugar desde donde se puede cambiar la realidad de Salta. Yo veo que Salta está absolutamente estancada, por eso somos oposición a nivel local y hemos hecho esta propuesta. Ahora, ¿cómo serán los resultados? Será la gente la que decida finalmente. ¿Qué tal, diputado? Carolina Ramos la saluda. Bueno, la expectativa, ¿no? Por supuesto, por la elección del domingo. El viernes pasado hablábamos con una de las candidatas, Verónica Caliba, que es candidata a gobernadora. ¿Cuál es la oferta del Frente de Todos? Porque ella nos comentaba que hubo ahí un problema con el tema del sello del Frente de Todos. ¿Nos puede comentar un poco qué pasó y cuál es la propuesta que llevan ustedes? Parece que lo que pasó es que se antepusieron vanidades personales y proyectos particulares y no un armado conjunto y colectivo, lo que a mí me parece verdaderamente triste. Hay frentes que más vinculados con movimientos sociales, con la izquierda, plantearon un proyecto, otros sectores del peronismo que, como les decía, armaron con el olmedismo, Zapata, otro proyecto. Claro. Bueno, ahí se está viendo que todo tiene que ver con alianzas electorales, y no con proyectos políticos. Nosotros intentamos desde el peronismo armar esto. No voy a volver porque me parece que cada uno sabrá la responsabilidad. Los dirigentes políticos también tienen responsabilidad, no solamente las que les toca cuando para algo son designados o elegidos, sino también de ser coherentes en una propuesta colectiva y correrse, ¿no? Lo que sucedió mucho fue eso. Todos quisieron encabezar todo y es muy difícil. Muy poco ordenada la política, vista desde acá, muy poco ordenada la política salteña o con muchos islotes. Porque en Juntos por el Cambio también hay unos líos enormes, ¿no? Pero lo que no entiendo, Godoy, Verónica Benaim lo saluda, entonces, ¿cuál es su candidato cuando habla del peronismo? Walter Guayan, mi candidato es Walter Guayan y nosotros con distintos partidos políticos peronistas, no de izquierda, no de movimiento, sino peronistas, armamos el Frente Entre Todos. Claro, o sea que, totalmente hay algunos peronistas con el actual gobernador, otros con los movimientos sociales y después están otros con Guayar y con Godoy. Más o menos así. Más o menos así. Y habrá otros también con Avancemos. Con Avancemos. El general decía que al final somos todos peronistas. Acá se extendió un poco esa máxima. Yo creo que, insisto, ¿no? Tiene que ver con proyectos individuales que piensan más en intereses particulares y no lo colectivo. Tanto es así. No quiero meter la campaña local aquí, pero estuvo tan ausente de propuestas e ideas. Al final del camino lo único que se discutía era quién
ponía el cartel más grande en una ciudad, o quién se quedaba con un nombre, o absolutamente ninguna idea. Bueno, yo estoy impulsando... Y también tiene que ver, hablamos alguna vez, con que no hay claramente liderazgos nacionales como hubo en otro momento, ¿no? Eso le iba a consultar. ¿Cómo está viendo al frente de todos a nivel nacional y si considera que hay que ir a una PASO o finalmente una lista de unidad? Por supuesto que me parece que lo oportuno sería una lista de unidad. Para lograr eso, lo que tenemos que preocuparnos previamente es resolver los problemas de los argentinos, más que pensar en cuál es la mejor estrategia electoral. Lo he dicho aquí y no me voy a cansar de decirlo, me parece que solo hay 2 dirigentes de fuste nacional que están pensando en esto, en resolver esos problemas, en plantear un proyecto de gobierno, en pensar en la macropolítica más que en mirarse el ombligo, y son Cristina Kirchner y Sergio Massa. No veo a otro que tenga esa intencionalidad. Entonces, me parece que hay que poner primero el caballo delante del carro, resolver los distintos problemas, evitar los conflictos, evitar las internas, evitar los off, evitar armados también que son irreconciliables. Porque uno puede decir, bueno, en las provincias no pasa nada. Sí pasa, ¿eh? Cuando vos autorizás, promovés armados irreconciliables, también vas generando, vas horadando la unidad de un frente. Diputado, los otros días comentaba acá yo una exposición muy interesante en la AmCham de Jorge Argüello, planteando lo que eran las complicaciones que tiene la Argentina para poder venderle productos a Estados Unidos en general, pero planteó particularmente lo que va a pasar dentro de muy poco tiempo con el litio. Estados Unidos, para cuidar el medio ambiente, está ofertando a los habitantes del país un bono de $7.500 para que compren de manera mucho más económica un auto eléctrico. Y entonces dice, eso va a multiplicar la demanda de litio. El tema es que Estados Unidos va a firmar contratos exclusivamente con aquellos países con los que tiene tratado de libre comercio. Y la Argentina no tiene tratado de libre comercio. Entonces tenemos que ver cómo se soluciona eso, porque va a multiplicar la demanda de litio, pero a la par nos va a clausurar una puerta de ingreso. Pero mientras tanto, ¿cómo estamos nosotros con la producción de litio? ¿Se avanzó algo? Hoy contaba Caro un muy buen dato, que el gasoducto, casi milagrosamente, va a estar listo el 20 de junio. Eso es lo que dice el gobierno nacional y hoy va a ser la última soldadura. Exactamente, veremos. Pero con el litio arrancamos bien, estamos más o menos, ¿cómo es la situación? Lo del gasoducto es fundamental, ¿no? Sí. Lo que tiene que ver con la sustitución de importaciones y la posibilidad de exportaciones. A ver, yo lo escuchaba al diputado Allende, un gran compañero, respecto de un proyecto que se había presentado para declarar estratégico el litio. Yo vengo presentando uno hace 3 años, no de ahora, sino lo vengo impulsando hace bastante tiempo, de hecho lo he representado este año. La declaración como recurso estratégico no tiene que ver con su nacionalización, en primer lugar, esto hay que ser absolutamente claros. El litio corresponde a las provincias porque es un recurso natural. Los recursos naturales, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución, le corresponden a las provincias. Lo que hay que hacer es tener una política pública y Argentina todavía no la tiene. Chile la tiene, por ejemplo, te puede gustar o no. Bolivia la tiene, te puede gustar o no, pero la tienen. México la está discutiendo, creo que ha avanzado legislativamente también al respecto. Si nos vamos a regalías, Chile, un país que tiene una política minera histórica y además que su presupuesto depende en un gran porcentaje de la actividad minera, respecto del litio tiene cánones que van de entre el 5-8% al 40% de acuerdo al nivel de producción. Vea que no es un atentado contra las empresas, ¿no? A mí me parece que hay que discutir un aumento, no tengo ninguna duda, del nivel de canon minero respecto de lo que va a las provincias, que hoy es del 3%, que se presupuesta, digamos, por una declaración jurada en boca de pozo. Y además hay que pensar en cuál es, qué vamos a hacer con este elemento que es central en la actualidad y no solamente en el futuro, en las próximas décadas en cuanto a diversificación energética, porque esto de los autos eléctricos también la Unión Europea ha planteado que para el año
40, si no me equivoco, tiene que haber ya un recambio en las baterías, y tiene que haber un recambio principalmente en la forma en que alimentamos los automóviles, que no sea por combustión con hidrocarburos, sino que sea a través de energía más limpia. Los distintos países del mundo van a avanzar en este sentido. Es una gran oportunidad para la Argentina, es una gran oportunidad para mi provincia. Salta, junto a Jujuy y Catamarca, tiene una de las más grandes reservas del mundo, y junto a Chile y Bolivia constituyen, ahí sí, un gran porcentaje de las reservas del mundo en litio. Es el famoso triángulo del litio. Ahora, que no signifique solo una oportunidad para mi provincia, o sea, para Salta, sino que significa una oportunidad para la gente. Yo lo que estoy sosteniendo aquí en mi provincia es, por ejemplo, que lo que ingrese por el litio vaya con una asignación específica: seguridad, salud y educación, 3 competencias principales de un Estado provincial. Por otro lado, ¿qué vamos a hacer a nivel nacional? ¿Cuál es la inversión que realizamos para agregar valor? Hay una planta piloto de fabricación de baterías de litio en La Plata, es un convenio entre ITEC y la Universidad Nacional de La Plata, y hay otra que se va a empezar a implementar en Santiago del Estero. Bueno, ¿qué hacemos respecto del litio? Me parece que es la pregunta central, que no sea solamente una cuestión de extracción, sino también de inversión. Ahora, diputado, dígame, ¿por qué no se ha discutido este tema todo este año, la Comisión de Minería? Y además nosotros como votantes sabemos lo que deberíamos saber, lo que se está discutiendo, y conocer números. Por ejemplo, yo la verdad que no sé, pero cuando se habla de vaca muerta te dice, mirá, vaca muerta significa el ingreso tal vez de 20.000 o 30.000 millones de dólares más. Discutís la soja, la sequía nos generó una pérdida de 15.000 millones. Discutir estos temas, a ver, una producción en serio de litio, ¿qué ingresos le habilitarían a la Argentina por año? ¿1.000 millones? No, de acuerdo a la... 2.000 millones, claro, ¿cuánto? de acuerdo a la tonelada. Bueno, por eso. De acuerdo a la cantidad de tonelada, y pensemos que la tonelada de litio ha crecido enormemente en los últimos años. No tengo los datos yo en particular, claro. Esos datos existen, bueno, pero lógicamente. Pero digo, están. Me refiero a, hay solamente 2 plantas en nivel de producción en la Argentina hoy, y hay otras en nivel de exploración, y también de producción, pero no ya de extracción y exportación, ¿no? Se está haciendo carbonato de litio. Digo, es un mercado que está en desarrollo, en un enorme crecimiento. En los últimos 2 años hizo un repunte, venía, a ver si se ve la imagen, venía más o menos así y empezó a crecer enormemente. Lo que tiene que ver con servicios mineros en las provincias es muy importante, una actividad económica que está moviendo mucho en el sector, pero la producción va a ir creciendo. Entonces, lo que tenemos que discutir ahora centralmente es cuál es la política pública de la Argentina. ¿Cuál es la política pública de nuestro país? Donde tiene que estar sentada, por supuesto, nuestro país, tiene que estar sentada el Estado Nacional, los estados provinciales, tienen que estar sentados los privados, tienen que estar sentadas las universidades. Así que, bueno, me parece que esa es la discusión que hace falta. Diputado, el tema me parece interesantísimo. Justo hoy le hicieron una entrevista al presidente Alberto Fernández por la mañana, le preguntaron sobre el tema del litio, y él también dijo que es muy necesaria la ley de electromovilidad, que se envió, si no me equivoco, en 2021 o 2022. Era Matías Culfas el ministro, y él dijo que esto va acompañado también de la ley de electromovilidad. ¿Qué pasó ahí también que no se avanzó con esa ley tan importante? Recordemos que en Argentina hay 2 marcas de autos que ya tienen autos eléctricos. Una es muy conocida en San Luis, y que justamente ese sector también viene pidiendo por fuera que se trate por el tema de los impuestos, básicamente, y de esto de circular de provincia a provincia, también viene como pidiendo. Sí, es una ley de promoción, lo que está buenísimo. A mí me parece que primero debemos discutir lo que tiene que ver con la producción del mineral, centralmente. Eso precisamos, digo, como idea, desconozco qué sucedió en las comisiones, me parece que no estoy en ninguna de las que tiene en estudio el tema, pero me parece que es central que discutamos en principio qué sucede con el mineral. Puede ser una discusión concomitante, pero no hay que sacar de la vista este asunto que a mí me parece estratégico, me parece central, y me parece que tiene que ser una mesa amplia porque la discusión que tengamos y hacia dónde se resuelve el tema va a repercutir en la vida de nuestro país en las próximas décadas. Es decir, no tiene que ser solamente, no puede estar enmarcada en una grieta.
¿no? ¿Se entiende? Las políticas públicas tienen que trascender los espacios políticos y lo que tenemos que lograr es, de cada uno de su lugar, por supuesto, de su pensamiento. Nosotros creemos lo que hay que fomentar tiene que ver con el desarrollo de la producción nacional, con la industrialización para generar mayor laburo, con el fortalecimiento de la ciencia y la técnica. Eso parte de nuestro pensamiento político. Probablemente habrá otros, no sé, me imagino unos liberales que dicen, no, que vengan y se lleven todo. Bueno, tenemos que discutir estas posiciones para las próximas décadas. Perfecto. El diputado Lucas Godoy, hombre del peronismo de Salta. Diputado, muchas gracias, buen día y hasta cualquier momento. Por favor, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, ahí estamos. Faltan apenas 4 minutos. Estamos con Verónica Benaim, estamos con Caro Ramos. Hablamos un rato de elecciones en Salta. Muy compartimentado todo en Salta. Sí. ¿Viste? Yo creía que la provincia más complicada era Tierra del Fuego, pero no. No, ahí se logró la lista de unidad y un acuerdo y el peronismo va. Ahí está. Está todo unido. Pero están todos bajo el manto de Verónica Benaim. Totalmente. Ahí me puse a organizar y dije, no confundamos más a la gente, chicos. Benaim conduce. Lista única. Escúchame, el año que viene la mandamos a Benaim a Salta para que ordene. Bueno, vamos a la Ustedes pausa, me mandan por favor. y yo voy, no tengo Faltan problema. 3 minutos para las 11, dale. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va la vida? La ley de humedales. La verdad es que nosotros, sin aprobar la ley de humedales, estamos condenándonos a un futuro dramático que nos va a afectar primero en nuestra salud, en la salud de las generaciones que vienen. Estamos trabajando un proyecto junto a Carlos Selva, a Marcela Paso, de poder, vamos a hacer el intento, por supuesto, y ojalá que tengamos eco dentro de la Cámara para formar una especie de FONDEF, un estilo de como es el fondo del FONDEF, el Fondo de Defensa, generar un fondo para atender a la industria naval. Se llamaría Fondina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Hemos tenido los mismos obstáculos que se tuvieron en el Senado, pero sin embargo logramos sacar esta ley que tiene que ver con la responsabilidad cuando se conduce, porque en La Rioja hemos tenido muchísimas pérdidas de jóvenes a raíz de que conducían en estado de ebriedad. Se dio media sanción a un proyecto en el cual soy uno de los autores, desde mi autoría, que es pubertad precoz. Eso lo veníamos pidiendo hace bastante tiempo. DTV, el análisis, de lunes a viernes.
en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. La presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, recibió hoy a su par de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, con quien firmó un acuerdo entre ambas instituciones para profundizar el compromiso parlamentario entre los dos países. Proyecto para indemnizar a herederos de víctimas de la represión de 2001. Es un proyecto que busca otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Bueno, estamos en la segunda hora de la primera mañana, estamos con Caro Ramos enseguida, estamos con Verónica Benaim, presentación, y estamos con una diputada tucumana, Paula Omodeo. Presentación y hablamos, hay temas varios, pero básicamente lo legislativo y lo que está pasando en la provincia en las últimas horas a partir de la cautelar de la Corte Suprema que suspendió las elecciones convocadas para pasado mañana. Presentación. Bueno, ahí está la diputada Paula Omodeo. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Carlos Méndez saluda. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Bien, buenos días. ¿Está en Tucumán? Sí. Sí. Bueno, a ver, nos estamos informando, yo por lo menos no lo había visto antes, que ya está el candidato a vicegobernador, se trata de Miguel Acevedo, pero ¿cómo está la situación política y judicial a partir de la cautelar y de esto de que no hay elecciones y de que, bueno, se bajó Mansur? ¿Cómo es la interna o la situación dentro de la capital y la provincia? Bueno, mira, realmente hay desconcierto. Sí. Hay que decir algo que yo estoy diciendo cada vez que puedo hablar en un medio nacional, que el fraude en Tucumán ya está consumado. O sea, el fraude en Tucumán ya se consumó y se consumó en el momento que la Corte Suprema de Justicia local habilitó el adelantamiento de las elecciones de manera inconstitucional, porque las elecciones debían ser el 28 de agosto, hay una cláusula constitucional que sí lo prevé, y el fraude se empezó a consumar con un sistema electoral creado por Alperovich, que hace que tengamos la mayor concentración de partidos políticos de toda Latinoamérica por habitante. Paula, perdón. Y la candidatura de Mansur. Sí. Ahí está, no, porque a ver, hay un detalle que yo no lo tenía. Las elecciones tenían que convocarse para agosto, pero se adelantan, porque no es que se corre a octubre, esta había otra fecha fijada y la adelanta la conducción provincial, adelanta lo fijado para agosto, ¿así es? Es así, la Constitución provincial establece, por un lado, que las elecciones tienen que ser 60 días antes de la terminación del mandato. El mandato de Mansur termina el 28 de octubre del 2023, es decir, las elecciones tienen que ser el 28 de agosto del 2023. Y se adelantaron. Entonces, lo que adelantaron para despegarse de la situación nacional y para tratar de hacer una mejor elección, y entonces eso derivó en un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque la Corte local los había habilitado, y por otro lado tenemos una cláusula constitucional que establece que está prohibida la reelección indefinida, que establece que Mansur no puede ir por su quinto mandato, pues es el quinto de Mansur, que lo había habilitado la Corte, y eso dio lugar a otros planteos ante la Corte Suprema, uno de esos es el planteo mío de mi partido,
Entonces lo que hizo la Corte ahora es suspender por la candidatura de Mansur, es decir, Sí. hasta que no se resuelva el fondo de la cuestión, quedan suspendidas las elecciones. ¿Qué hace Mansur? Acá no hay ningún renunciamiento histórico, acá hay oportunismo y desesperación política por tratar de que las elecciones sean ahora y no más adelante, porque sin el aparato no llegan. Entonces se baja anoche antes de que le saquen la resolución de fondo para apurar los tiempos. ¿Y ahora cuándo Pero se...? toda esta situación... Sí, ¿y cuándo sería la fecha de elecciones ahora, después de esta decisión de Mansur? ¿Hay fecha? Ah, no se sabe. No sé, ese es el problema. Entonces nosotros tenemos todos los votos y las boletas impresas, porque los partidos imprimen con fondos propios. En caso de nuestros, todo con donaciones de privados. Digamos, a nivel nacional uno tiene un aporte para imprimir votos. Acá hay 0, porque imagínate que hay 79 listas que Sí. elecciones. Entonces, hay un desconcierto para todo el abanico, no hay certeza jurídica, y todo este desconcierto de no sabemos cuándo sean las elecciones, qué va a pasar con las boletas impresas, se va a respetar o no la fecha, la Corte Claro. se va a expedir, el expediente que tiene pendiente. Todo esto empieza por la voluntad del Ejecutivo Provincial, que es Caldo y Mansur, de tratar de llevarse puesta la Constitución para perpetuarse en el poder. Por eso nosotros decimos que el fraude en Tucumán está consumado. La democracia en Tucumán es una apariencia. Y te Es pregunto, apariencia. ¿por qué quisieron adelantar las elecciones? Porque tal vez imaginan, que el deterioro económico se puede profundizar, o por qué adelantan ahora y no hacen la convocatoria para agosto como correspondía. Mira, la verdad que eso es todo lo que es subjetivo, es lo que uno puede llegar claro, a por pensar, porque no hay ningún tipo de Está bien. digamos, de sustento. Acá la violación a la Constitución es objetiva. Lo subjetivo, lo que podemos pensar es que no quieren que se nacionalice la elección. Claro. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández tiene una imagen negativa del 70 u 80% y no quieren caer en la volteada de Alberto, digamos. Está bien. Que está pasando. Y no quieren que las figuras nacionales de Juntos por el Cambio o la que sea arrastre a los candidatos locales para arriba. Porque acuérdense que la última elección, que es la nacional, donde yo entro como diputada, quedamos a un punto. Claro. Pero con el sistema del aparato que tienen ahora con las colectoras, esa diferencia, probablemente eso es lo que estaban especulando, que esa diferencia es... ¿Qué tal, diputada? Carolina Ramos la saluda. Mientras estábamos charlando con usted, hubo un pronunciamiento, un tuit de Cristina Kirchner, si me permiten, como también para ver lo que dijo la vicepresidenta respecto del tema de Tucumán. Dice, ya se salieron con la suya, dice, hicieron la doble. Primero, cautelares contra el peronismo en San Juan y Tucumán. Segundo, tapadera del escándalo de Rosati y su enriquecimiento ilícito que se estaba denunciando en ese momento en la Comisión de Juicio Político, recuerdan, con Héctor Marchi. Dice, ahora ya no tienen excusas, dejen votar a Tucumán, dejen votar a los tucumanos y las tucumanas en paz ya, dice la vicepresidenta. Debe estar completamente de acuerdo Modeo, me parece. Yo creo que algo que viene de una persona multiprocesada y por corrupción, que se ha llevado puesta a la justicia y jamás ha respetado a la justicia, nada serio puede venir de esa persona. Pero independientemente de eso, yo le diría a la presidenta que, ya que ella dice que es abogada, nunca lo demostró, pero ya que lo dice, ¿por qué no lee la Constitución de Tucumán y ve lo que dice la Constitución de Tucumán y a ver si empezamos a respetar alguna ley? Porque el apriete a la justicia lo está haciendo ella, la que se quiere llevar puesta a la justicia es ella. Yo creo que desde que es multiprocesada y que todos sabemos que es una persona que ha cometido actos ilícitos de corrupción, no tiene autoridad para hablar de justicia. Ahora, diputada, para entender, porque uno acá trata de seguir algunas internas, recién estábamos con la de Salta, que era muy diversa y complicada. Me parece que la tucumana también tiene lo suyo. Usted habla de la cantidad de boletas. A ver, por un lado está lo que es el oficialismo, el Frente de Todos. Pero después la oposición hay radicales dentro de Juntos por el Cambio, está Milei, están los acuerdos con Bussi, está usted. Digo, ¿cómo se define o cómo se explica la oposición en Tucumán? Si se puede, de manera más o menos periodística, explicar. Mira, la oposición en Tucumán hay como dos grandes espacios y un tercero, que es el que hace que muchas veces la oposición no termine de tener los puntos para ganarle al peronismo,
está el Frente de Todos, que a la vez hay una pelea brutal, brutal entre Mansur y Jaldo al maquillado para ir en la foto, pero que en las elecciones anteriores... Sí, claro, eran adversarios. Sí. Exactamente. Luego está Juntos por el Cambio, que aglutina peronistas, que es el PJS, que es el candidato a vicegobernador, radicales de todos los colores, para decirlo de alguna manera, otros partidos locales, el PRO, etcétera, y Mi Espacio creo que es, bueno, que nosotros somos muy críticos de toda la clase política, para decirlo mal y pronto, sin diferencias, pero creemos que hay que hacer una gran alianza opositora para tratar de ganarle a esta gente que nos viene gobernando hasta hace tanto tiempo. Y en un tercer lugar, si querés, está Bussi, que ahora tiene esta alianza transitoria con Milei, pero que es la tercera fuerza hace mucho tiempo. Diputada Verónica Benaim la saluda, y respecto a ese tema, Milei viene siendo un fenómeno mediático, al menos en lo que es el epicentro de Argentina, que se concentra todo aquí en Buenos Aires, y quería saber, bueno, cómo repercute la figura de Milei en Tucumán y cómo es el tema, bueno, de esto de apoyar a Bussi, si realmente a Milei le suma una figura como Bussi, o esto queda en un porcentaje que tiene un techo. Mira, la verdad es que no tengo los números para darte la respuesta, si es que la figura de Milei potencia a Bussi o la de Bussi potencia a Milei. Sería como irresponsable hacer como alguna aproximación sobre eso, así que no tengo ningún análisis para hacer al respecto. ¿Y cómo impacta? No sé, cómo los tucumanos... yo soy fueguina, por ejemplo, ¿no? Y Milei fue a Ushuaia a principios de abril y la verdad es que se mostró una gran cantidad de gente. Quería saber cómo ve la figura y cómo impactan los tucumanos, o si es un fenómeno que se disipa cuando sale de Buenos Aires, digamos. No, yo creo que el fenómeno Milei es como uniforme en todo el país, o sea, lo que está pasando con Javier es como bastante uniforme. Yo creo que responde a una época. De todas maneras, hay ideas que las que comparto fuertemente. Yo estoy muy a favor de la baja de los impuestos, de reducir el gasto estatal, de eliminar los privilegios de la clase política. Si en un lugar se ven esos privilegios de manera obscena, es en Tucumán. Realmente se ve a una clase política totalmente desligada de la realidad de los tucumanos. Acá, San Miguel de Tucumán es la ciudad que peor se vive según el informe de la UCA, o peor expectativa de calidad de vida hay en toda Argentina. Como yo decía, la democracia en Tucumán, y esto es culpa de, y yo me hago cargo también de la cuota de responsabilidad que nos cabe, es una apariencia. La democracia en Tucumán no existe de manera real. Tenemos la Corte que habilitó todo este entramado que estamos viendo ahora, es una corte de ministros designados por Mansur y por Alperovich, que antes habían sido sus funcionarios directos, son los ex fiscales de Estado de Mansur y de Alperovich. Bueno. La legislatura de 49 legisladores, solamente hay 16 de la oposición, y la legislatura de Tucumán, para que se den una idea de lo que es la obscenidad del gasto, es la legislatura más cara por habitante del país, gasta 40.000 millones de pesos al año y no tenemos idea en qué se gasta, en una provincia donde la gente se está muriendo de hambre. Entonces, eso produce en la sociedad una bronca y descreimiento a la clase política. Diputada, una consulta. El oficialismo está intentando sesionar la semana que viene. Me parece que no hay mucha certeza. ¿La convocaron? ¿Le dijeron algo? ¿Cómo está ese tema? No, hasta ahora no hay ninguna comunicación formal. Tenemos la misma información de ustedes, que están tratando de ver si reúnen los números o los acuerdos para convocar a una sesión, pero todavía no hay ninguna conversación formal más allá de lo que todos estamos escuchando, de que están buscando los números y los temas de acuerdo. Y diputada, una consulta. Usted, en lo que es el funcionamiento cotidiano de la Cámara, ¿uno puede decir que integra el bloque amplio de Juntos por el Cambio o no, diputada? ¿O mantiene una cuota de independencia para la toma de decisiones?
Mirá, yo creo que yo pertenezco al interbloque de Juntos por el Cambio en un monobloque. Sí, claro. Entonces, creo que hay cuestiones como muy básicas en las que nos atraviesan transversalmente a todos Juntos por el Cambio, que tiene que ver con la transparencia, con tratar de empezar a dotar de estabilidad Argentina, pero a la hora de tomar decisiones sobre leyes donde en general en todas las leyes, te diría, esto es como un proceso personal, hay una evaluación, te diría mía, de cotejar principios de Creo, que es mi partido, esos son los principios que tiene Creo, con lo que se está votando, y muchas veces me habrán visto votando bastante... Sí, por eso preguntaba. Bastante minoritaria también. Y diputada, en principio para la semana que viene hay dos cuestiones que parecen que van a avanzar. Una tiene que ver con licencias parentales y otra tiene que ver con juicio político. ¿Tiene alguna apreciación respecto a cómo viene trabajando la Comisión de Juicio Político por un lado y por otro con el proyecto que se pretende tratar en legislación del trabajo? Mira, en juicio político me parece un bochorno, realmente fui a un par o asistí a alguna de las jornadas de la comisión, y realmente yo creo que es bochornoso y es una cuestión, ya te diría, hasta burda, sin ningún tipo de fundamento sólido desde el punto de vista jurídico. Nunca se ha visto, salvo en alguna excepción histórica hace muchos años, atacar a la institución Corte Suprema, porque se está yendo contra todos los ministros de una manera orquestada, por una cuestión de fondo, de que no me gusta lo que han fallado de fondo. Creo que es una expedición de pesca, así que sin cumplir garantías básicas, ¿no?, del procedimiento, o del procedimiento judicial, ¿no? Uno en un procedimiento acusatorio, o si querés un procedimiento penal, cuando uno abre a prueba es porque tiene algún indicio y pide información sobre cuestiones concretas, y esto de pedir indagación respecto de toda la vida de una persona, o de levantar el secreto sumario bancario de manera generalizada, creo que es violatorio también del debido proceso. Así que bueno, me parece de nuevo desesperado intento kirchnerista de ir por la justicia, de controlar la justicia, de apretar a los jueces, de lograr la impunidad de la delincuente que tenemos de vicepresidenta. Así que nada, creo que es lo que está pasando en la Cámara y en la Comisión de Juicio Político responde a cuestiones estrictamente políticas. Diputada, consulta, ¿tiene alguna mayor cercanía o con Bullrich o con, por ejemplo, Patricia Bullrich, sí, o Horacio Rodríguez Larreta, o todavía no lo ha resuelto ese tema? Si hay que elegir dentro de Juntos por el Cambio un precandidato. Nosotros somos un partido provincial, así que no es que tenemos necesariamente que responder a alguien o tener algún referente nacional. Te puedo hablar personalmente de con qué ideas me siento más cómoda. Yo siempre me he mostrado más cercana a las ideas de menor intervención estatal, de mayor vuelo a la iniciativa privada, de mayor firmeza ante la delincuencia. Así que me siento, si querés, más representada por personas como Ricardo López Murphy o Patricia Bullrich. Sí. Estamos. Bueno, perfecto. Sí, creo que no hay lugar para familias. Y si le preguntan, si hacen una compulsa, hay que incorporarlo a, justamente, se me está escapando el diputado Esper, gracias, Vero. ¿Hay que incorporarlo a Esper o no? Yo creo que más que hablar de personas hay que hablar de ideas, es decir, cuáles son las ideas que queremos representar desde el punto de cambio, tenemos que tener claro. Si no es un tema de incorporar personas, yo creo que las especulaciones electorales son muy dañinas para los espacios, y no hay que pensar si una persona me trae más o menos votos, sino lo que hay que pensar es si representan las ideas que queremos representar, muchas de las cuales comparto. Perfecto. Bueno, ahí estamos. La diputada Paula Omodeo, de la provincia de Tucumán. Diputada, muchas gracias. Buenos días y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.
Bueno, nos han explicado un poco lo que pasa con la provincia de Salta. Y ahora nos fuimos a Tucumán. De Tucumán. Sí, bueno, con este pronunciamiento también de la vicepresidenta, que había llamado la atención, que no había dicho nada, apenas salieron los fallos, ¿no? Y ahora saliendo a decir, dejen salir a votar a los tucumanos en paz. Sí, que todavía no está resuelto cuándo van a votar, ¿no? Me parece a mí que lo de Mansur ablanda un poco el tema, lo legal ya queda de lado y ahora hay que discutir el cronograma, pero lo que planteaba Omodeo es cierto. Las boletas tienen fecha, ¿no? Hacemos una tacha, ¿no? Pero bueno, no, ahí, respecto a la fecha, yo justo ayer hablaba con un senador, decía, se puede llegar a pedir a la justicia electoral o algún mecanismo así que declare que la fecha es válida, aunque diga 14 de mayo, que es válida la boleta para la otra elección para no tener que reimprimir todas las boletas, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, no sé, es un tema legal que veremos cómo se resuelve. Son cosas que nos importan a nosotros, pero hay que ver ese tema cuando está la fecha y después lo otro, ¿no? Si Uñac va a inventar un candidato, porque ahí hay ley de lemas, o si esto favorece mucho la posibilidad de Gioja. Ahora, ojo que si vos es un tema que, porque Uñac es un hombre, es el gobernador, tenía una importante intención de voto, ojo que esto en términos electorales es un problema para el peronismo sanjuanino, porque tenés que poner a otro y habrá que ver si el otro o no lo tenés o ponés a otro que no te garantiza la misma adhesión, ¿no? Por eso en su momento yo recuerdo que Beretilnec no se quería bajar, lo bajaron y apareció Arabela. Pero es difícil ese tema, ¿no? Sí. En ese momento con Beretilnec se encontró esa solución a último momento. Zamora, ¿te acordás con la mujer, con Claudia Ledesma Abdala? Bueno, vamos a ver, ¿no? Ahora además, yo te digo San una Juan cosa. Ya entró en veda. Claro. Ahora yo te digo una cosa, es cierto, ¿no? Estas provincias, ¿no? Lo dijo Lucas Godoy, la verdad que hasta los adversarios del oficialismo te dicen no podés resolver esto a 3 días. Estamos todos de acuerdo. Ahora, hay que mirar lo que dice Gioja también, ¿no? Llegás a esto porque te dijeron, ¿cuánto tiempo te dijeron? No te presentes, no. Digo, esto de andar, forzando permanentemente, tenés estos riesgos. Mirá lo de Tucumán. Mirá si tenés un riesgo electoral en San Juan por esto, ¿no? Hay algunos que dicen con cierta ironía de Mansur, no se hubiera ido de jefatura de gabinete para que pase esto, ¿no? Claro. Pero bueno. Nada. Pero, y lo mismo lo de Uñac, ¿no? Porque tenés un serio riesgo ahora. Ahí tenés ley de lemas, tenés que votar. Porque es cierto, uno no puede convalidar una decisión que es una decisión política de la Corte. Pero, la verdad que han intentado toquetear las constituciones en ambos casos. Y te digo que prestemos atención en este punto a la provincia de Formosa. Me dijeron lo mismo. Hay un diputado que es Fernando Carvajal que quiere impugnar la candidatura de Infran, que lleva como 28 años. Lo que pasa es que está convalidado por la Constitución. Claro, hay reelección. ¿Indefinida? ¿Indefinida? Totalmente. No, exactamente, sí, ahí está la Constitución. Está es más Carvajal, trabajoso. un tipo de la justicia. Además, totalmente, que tiene todas las herramientas como para poder ver. Efectivamente. Bueno, la hora 11 de la mañana con 24 minutos, presentación, y hablamos con el señor Sermelo, por favor, a ver. ¿Está? Ahí está. Muy serio, está con la actividad de la 47ª Feria Internacional del Libro. ¿Cómo anda, Sermelo? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y sí, exactamente, hoy vamos a estar en la Feria del Libro con una linda actividad que hicimos con distintas áreas de la Cámara. Hemos preparado un material para el personal y las familias legislativas sobre prevención de educación sexual integral. Bueno, educación sexual integral, ESI. Ayer, ¿sabés una cosa? Escuchaba una muy interesante nota con Maitena. Maitena es una enorme dibujante, creadora, que ahora hace un tiempo largo que ya está trabajando menos, pero que en los años 80 y 90 era como muy disruptiva. Y ella contaba que ahora en la feria estaba presentando una recopilación de sus trabajos y mujeres mayores y chicas le decían, vos fuiste mi primera ESI, ¿no?
Así que me pareció, la verdad, una historia interesante. Bueno, ¿y acá qué se plantea en esta guía sexual? Decime, Federico, a ver. Bueno, hemos preparado este material junto a la Dirección de Igualdad de Género, el Departamento de Diversidad Sexual y de Género y también el Jardín, el Gato Garabato de esta honorable Cámara de Diputados. Y la verdad que es un poco generar un material de concientización con datos útiles sobre los distintos ejes que tiene la ESI. Porque por algo se habla de integralidad. Porque la educación sexual gira sobre la perspectiva de género, el respeto a las identidades y a las diversidades, el conocimiento del cuerpo humano, que hay zonas públicas y zonas íntimas. Eso contribuye a la prevención, por ejemplo, de distintos delitos sexuales, que muchos de ellos se dan en el marco intrafamiliar. Y después también con todo lo que tiene que ver con una sana convivencia, que eso también contribuye a la prevención del bullying, que hoy por hoy está muy frecuente y nosotros lo abordamos también acá desde el observatorio. Por lo cual es un material que ponemos a disposición para el ámbito legislativo. En un primer lugar lo vamos a estar compartiendo a los legisladores, al personal de la Cámara, a las familias que acuden al jardín, y también después vamos a ir articulándolo con la comunidad para que esta guía pueda llegar a las escuelas. Y te hago una pregunta, Federico. ¿A qué edad yo como padre puedo decirle a mis hijes, bueno, mira, acá tenés la guía, la podés empezar a mirar? 3 años, 5 años, 12 años, ¿cómo es eso? ¿Cuándo empiezo a blanquear o a hablar? Bueno, lo que hay que tener en cuenta en primer lugar es que la Ley de Educación Sexual Integral habla de que estos contenidos se tienen que dar durante toda la trayectoria educativa, es decir, durante toda la educación primaria y la educación secundaria. Hay muchos conceptos de cuerpo humano, de autonomía, que se dan tradicionalmente en algunas materias, pero con la ESI se agrega una concepción mucho más amplia de tolerancia, de respeto, de diversidad, de la perspectiva de género, cuestiones que por ahí en los programas clásicos de los ámbitos educativos no estaban contempladas. Esta guía, además, tiene todo un diseño muy dinámico, muy práctico, con muchos dibujitos como para que cualquier niño y niña la pueda ver, se pueda informar sobre cualquier cuestión que tiene que ver desde el punto de vista de la biología, al punto de vista de la salud, al punto de vista de la prevención de determinados conflictos que tengan que ver desde actos de discriminación o de violencia por quien uno elige ser. Es decir, la guía por eso está establecida como algo que es para la familia, ¿no? La idea es de compartir un material que sea para toda la familia y que podamos hablar en casa de estos temas. Ahora te pregunto, ¿esta guía cómo está? ¿En qué formato se presenta? ¿Papel? Sí, nosotros hoy la vamos a presentar en papel, sobre todo para dejarla en el stand del Congreso, para todas las personas que están visitando en la Feria del Libro, el stand del Congreso, con las distintas actividades que tiene todos los días. Luego también la vamos a mandar vía mail a los distintos despachos y direcciones de esta honorable Cámara de Diputados. La vamos a subir también a nuestras redes sociales, tanto a la web de la página de diputados como a las redes sociales del observatorio. Y después la vamos a poner a disposición, como hemos hecho con otros materiales, para que pueda llegar a escuelas, para brindar talleres, es decir, y para cualquier también sector de la sociedad civil que de alguna manera le interese compartir estos contenidos, porque muchas veces nos encontramos con escuelas o con asociaciones civiles, con clubes, que por ahí ven que hay necesidad en los chicos de hablar estos temas, porque ven muchos delitos sexuales, lamentablemente, ven muchos riesgos en las redes, ven muchos conflictos relacionados al bullying, actos de discriminación a veces entre las infancias, y a veces estos materiales, bueno, son un poco la punta del iceberg para poder hablar sobre estos temas que pasa hoy por hoy en todas las escuelas. No, te preguntaba lo del formato, porque los otros días hablaba con una editora de libros infantiles en la feria y que dice que en términos económicos le va muy bien, que se compra mucho, que por supuesto que hay algunos libros de papel que ya son un mix porque tienen videos, porque tienen audios. Yo preguntaba porque creía que el avance de formatos como el teléfono estaban como superando al papel. Me dice, hay convivencia. Por eso te pregunto, pero como hay muchos chicos y adolescentes más cómodos con formatos tecnológicos con el papel, por eso te preguntaba si esta guía está por ahora solo en papel o se va a incorporar algún otro tipo de formato, ¿no? Claro, bueno, la realidad es un poco que nosotros también tratamos de
contemplar esa convivencia. Por eso el observatorio tiene redes sociales, fue una de las primeras cosas que trabajamos desde que vinimos a gestionar el observatorio, lo planteamos en su momento con las autoridades de la Cámara. Creíamos que el observatorio tenía que tener redes sociales para poder generar contenidos audiovisuales, cortitos, dinámicos y demás. Por eso muchos de los temas que trabajamos lo adaptamos a ese formato. Ahora, el formato físico es un formato también muy importante porque el papel, los colores, el dibujo también es interesante para las infancias, ¿no? Estamos. Bueno, Federico Cermelo, director del Observatorio de Familias y Juventudes de la Cámara. De despedirlo, le preguntamos que nos recuerde el horario, quiénes van a participar, cómo va a ser la actividad en la Feria del Libro para quienes quieran acercarse. Bien, hoy vamos a estar en el stand del Congreso desde las 15:30. La dinámica de la actividad va a ser compartida con la Dirección de Igualdad y Género de la Cámara, el Departamento de Diversidad Sexual y de Género también de esta honorable Cámara de Diputados y el Jardín El Gato Garabato. Vamos a estar haciendo una dinámica para todas las familias y juventudes que se quieran acercar, contemplando, comentando un poquito los ejes de la guía y también poniéndose a disposición sobre cualquier consulta que pueda haber sobre estos temas. Perfecto, Federico, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Chau, chau. Bueno, así esta nota y me recordaba, a mí la primera vez que me dieron algunas nociones de educación sexual era en primer año del secundario, una profesora de matemáticas muy creativa. ¿Matemática? Exactamente, pero ella con, la verdad, mucha capacidad y viendo lo nulo que éramos nosotros, ella empezó a dar los primeros conceptos. No sé qué dice acá el señor director, pero no importa. ¿Y era la profe que te gustaba? No, una profesora, una profesora bárbara. Pero nada, ¿ustedes empezaron cuándo con la ESI? No, yo también en el secundario, ¿Viste? Sí, pero era la de ciencias naturales. Claro. Matemática me parece ya un poco... Es que era cuentapropismo puro, era cuentapropismo puro, una señora Bertero de apellido, muy capaz, la verdad, viendo necesidades, explicaba. Bueno, es tremendo. Hay temas que siguen siendo un tabú. A ver, la hora 11 de la mañana con 33 minutos. Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va otra vez? ¿Qué dice? ¿De qué hablamos? Pato, renovamos el saludo para hablar de un proyecto, en este caso del diputado Pablo Servi, de la provincia de Neuquén, de Evolución Radical. ¿Qué significa? Construir como ruta nacional, es decir, nombrarla, mencionarla, darle ese honor, por así decirlo, a la traza comprendida por distintas rutas provinciales y nacionales, instaurando el corredor vial norpatagónico. El objetivo principal de este proyecto no es solamente el fin de nacionalizar una ruta por sí, sino esto apunta a lo que el Ejecutivo y el Gobierno Nacional proyecta como país para el 2030 de que se duplique la producción en vaca muerta y por eso genera esto un tráfico muy importante, sobre todo en la ruta número 6, que recordemos une Río Negro con Neuquén. Por eso, justamente al ser de la provincia de Neuquén, el diputado Pablo Servi está pidiendo este proyecto, que vamos a entender un poquito más de qué se trata. Vamos a la siguiente placa. Impulsa la creación de una ruta nacional estratégica para la vinculación de la Patagonia Norte, optimiza la transitabilidad vehicular y facilita la conexión de manera directa e indirecta entre localidades. Bueno, algo que nos contaba el propio diputado Servi es que antes, por ejemplo, hasta el 2010 o hasta el 2013, por ahí más o menos, cuando se empezó a hablar un poco más fuerte de los yacimientos en vaca muerta, nos contaba que algunos tramos que se hacían dentro de la vinculación de algunos pueblos o de algunas zonas cercanas, se tardaba tal vez o se hacían en un tramo de 45 minutos y hoy, a partir de ese año en adelante, hay un tránsito de 1 hora y media. Que esto no implica solamente que la persona que va con su camioneta y quiere ir de un pueblo al otro o un lugar cercano para trabajar o para ir a hacer su trabajo, implique solamente un poquito más de tiempo en la ruta, sino
creo que hablamos acá ya de las personas que trabajan en Vaca Muerta, por ejemplo, que además que tienen una ardua tarea y una jornada muy larga, tienen que encima lidiar con el tránsito que realmente se hace mucho más fuerte. Pero para entender un poquito más y hacerlo no tan chato y tan hablado el proyecto, vamos a ver un mapa para que tengamos en cuenta, ¿no? Acá tenemos el país, la Argentina, ahí tenemos a Neuquén, tenemos la ruta provincial, que ahí arranca desde Río Negro, que comienza por la 57 y ahí vemos que se une con la número 6. Todo este tramo que estamos viendo es lo que pide Pablo Servi justamente para poder tener la nacionalización de estos tramos distintos de la ruta, terminando casi en el límite con Chile, ¿no? Ahora, pregunto. Sí, diga. Los recursos hidrocarburíferos son recursos provinciales. Sí. Acá Neuquén es como la gran beneficiada naturalmente por la explotación de Vaca Muerta. Sí. Digo, ¿no corresponde que esto se haga con recursos de la provincia? Bueno, es que acá está el tema principal. Lo que se trata de hacer es nacionalizar estos tramos. ¿Para qué? Porque lo que implica que se nacionalice es que la Vialidad Nacional sea quien se encargue de los presupuestos. Sabemos que tal vez es distinto cuando está nacionalizado que tal vez cuando es algo provincial. No sé quién se encarga, pero quién lo tiene que pagar, digo. Si los recursos son para Neuquén, sí, que lo pague la provincia. Bueno, pero esto implica no solamente a Neuquén, sino también un tramo de Río Negro. Por eso es lo que está pidiendo Pablo Servi. Bueno, y también encargate de la parte de Neuquén y dejarle Río Negro a Río Negro, que también Río Negro se beneficia. Estoy preguntando, Sí. Estoy preguntando, la verdad. Sí. Pero justamente, si la propiedad de los recursos son provinciales, bueno, y si vos estás explotando y estás incorporando riqueza a la provincia, mejorala con tus propios recursos. Exacto. ¿Por qué lo tiene que pagar gente que no tiene nada que ver con Vaca Muerta? Porque justamente al ser un plan nacional, el hecho de duplicar de aquí a 7 años la producción... Pero la producción se queda para que Neuquén. Es así, esto es... Como lo del litio. Claro, Sí, exactamente. Regalías, claro, pero no, bueno. la soja no es de Neuquén, la soja es de los cordobeses y de los entrerrianos. Sí. El petróleo es de Neuquén. Bueno, pero me parece, Pato, en San Juan y La Rioja, ¿te acordás que Casas en La Rioja proponía también el corredor, el del norte? Pero yo me parece todo muy bien, digo, el tema es de dónde, quién pone la plata, es lo que pregunto. Sí, que hagan todo, por supuesto, que hagan todo. Y él planteó una cuestión de seguridad que es indispensable, es entendible. Yo lo que digo es quién pone los recursos nada más, pero por eso preguntaba. Bueno, la idea es alivianar un poco la ruta 7 que no está aquí, está todo visualizada aquí, está un poquito más por debajo, que es por donde encontraríamos ya más por debajo del mapa Vaca Muerta. Liberarla un poco del tránsito. Pero si eso no se objeta, pregunto quién lo paga nada más. Bueno, si una ruta provincial lo debería pagar Neuquén. Ahí tenemos justamente la ruta 7. Es para liberar un poco el tráfico porque se hacen tramos muy largos, muchos camiones. Aquí, por ejemplo, hay un dato. Por ejemplo, es vialidad nacional, igual esas rutas son nacionales. Sí, pero algunas son... La 40 estoy viendo nacional. La 40 es nacional, sí, por eso te pero digo. algunas otras son provinciales y por eso es lo que se dice, no utilizar tanto las provinciales porque se genera mucho tráfico y justamente nacionalizar estos tramos. Bueno, pero perdón, Gonzalo, sí, ¿qué haces entonces nacional? Bueno, esas rutas igual son complejas, no son autovía. La 40 no es autovía para el lado del sur. No. Si la propuesta es hacer una vía que sea más rápida y transitable, ahí es una competencia nacional en cuanto a esa ruta. No sé cómo se combinaría con las provinciales ese punto. Es como un proyecto muy ambicioso. Claro. Que viene de un diputado de la oposición que además acaba de perder la gobernación de Neuquén, como para aportar datos políticos. No le decís sos mala. ¿Cómo? No le decís sos mala, Pato Mendoza. No, es un baño de realidad, ¿no? Digo, viene un diputado de la oposición que acaba de, es un dato de la realidad, acaba de perder una elección en la provincia. Entonces, bueno, hay que ver qué opina el gobierno provincial. Claro. Este proyecto ya perdió estado parlamentario y por eso lo volvió a presentar. Está bien. Y ahora también voy a hablar un poco de cómo se han metido, por ejemplo, ya el gremio, uno de los gremios, para justamente
meten una especie de presión como para que se dé importancia a este proyecto. Pero hay un dato muy importante que tiene que ver con esto que estamos viendo, que tal vez es un mapa, es la trazabilidad, es lo que se intenta nacionalizar en cuanto a las rutas. Pero, por ejemplo, si hablamos puntualmente de Vaca Muerta, que es lo que genera, digamos, el movimiento mayor y por lo cual en algunos tramos se tarda más de media hora, más de años atrás de lo que se hacía en un trayecto. Bueno, por ejemplo, para 250 toneladas de arena por etapa de fractura, que es lo que se necesita, por etapa se necesitan entre 8 y 10 camiones. O sea, estamos hablando de un tránsito no de autos, sino de camiones, que es muy importante, ¿no? Bueno, este es el principal proyecto y les traje el mapa para que nos demos cuenta de lo que significa este tramo, ¿no? Mirá la letra chica, caballero. Gonza, porque estaba buscando y cuando veo quién lo va a pagar, Carlos Pato Méndez. Pato no me digas el proyecto. Te juro que viste la letra chica. Hay un artículo que dice. Solaberrieta, ¿le queda algún agregado más? Tenemos un agregado que son, obviamente, ahí está. Representa una vía trascendental de tránsito para la comunicación y desarrollo tanto regional como nacional. También hay una gran disparidad en algunos sectores petrolíferos, obviamente de esta zona de Neuquén, con otras actividades. Por ejemplo, en algunos sectores están faltando enfermeros y enfermeras, docentes, personas para la justicia, policía, por la gran disparidad que hay justamente, y se tratará con esto de darle no solamente una mejora del tránsito, sino también a la productividad del lugar, ¿no? Esto es lo que... Es la provincia que está creciendo a un 9-10% anual en materia económica, lo contábamos hoy, tasas superiores a las chinas y tiene que ver con Vaca Muerta. Hay mucha esto te digo una cosa, esto tiene una consecuencia, tiene mucho ingreso, mucho recurso. Así que plata hay, son recursos que la provincia seguramente va a utilizar con estas cuestiones. Exacto. Bueno. La Ruta 6 es una ruta interprovincial que conecta el límite de entre Río Negro, y La Pampa con Neuquén. La infraestructura está totalmente saturada y no acompaña la idea de desarrollo de Vaca Muerta. Un poco de unión entre lo que hablamos de la producción y también teniendo en cuenta que hubo algunos accidentes y por eso el foco puesto en esto. Y la última placa, que tiene que ver también con una declaración, Vaca Muerta es estratégica para el desarrollo del país y nos da la posibilidad para autoabastecer la energía, además de exportar y producir divisas. Es decir, el mensaje que quiere enviar Servi es, si es un proyecto que puede servirle mucho al país, porque hablamos de millones de dólares de inversión en cuanto a la exportación de lo que puede generar Vaca Muerta de aquí a 7 años, es decir, el Plan Nacional 2030, bueno, aquí está la cuestión, por eso pide la nacionalización de estos tramos que facilitarían, agilizarían y mejorarían no solamente la producción en este sector, sino en los aledaños que realmente tienen un conflicto y una disparidad muy grande en cuanto al sector productivo. Perfecto, caballero. Muchísimas gracias, entonces. Pero hay que estar atentos. La verdad que Vaca Muerta, hoy vos contabas que se está terminando el gasoducto y yo contaba los datos sobre el crecimiento económico. Es realmente muy, muy llamativo. Ojalá que esto se sostenga en el tiempo. Todo indica que sí, ¿eh? Y apareció esta semana también otro dato que también tiene que ver con el petróleo, con el avance de la explotación offshore de Mar del Plata, mira. Que dicen que en 10 años está produciendo más o menos como Vaca Muerta. Ahí recordamos que hubo presentaciones por parte de organismos ambientales, por parte del propio Montenegro oponiéndose, pero esas presentaciones judiciales después fueron desechadas y la exploración offshore a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata ha arrancado y estiman que primero la exploración, después la explotación, pero en 10 años, hablan del 2033, también tendremos petróleo marplatense. Así que nada, otro dato. Vamos con el diputado Fernández, Eduardo Fernández, dale. Yo coincido con la necesidad de legislar sobre recursos estratégicos, más aún pienso que también reconociendo que la Constitución del 94 es un recurso natural y las provincias vienen interviniendo en esto, la de La Rioja ya ha tomado una determinación en este sentido, también lograr
una forma de comercialización, de agregar valor, y no sería descabellado pensar en una empresa nacional del litio, referido como, en el caso de combustible e hidrocarburos, con un sentido más amplio, con la posibilidad de incorporar capital privado, que es estratégico, como mencionaba usted, significa muchas más cosas. Sí, es de urgencia, hay muchas cosas urgentes. Yo soy un militante de la ley de humedales, es decir, porque todos dicen, va, Córdoba, también tenemos humedales. Las cuencas acuíferas nuestras de los ríos serranos se basan en humedales, Pampa de Achala, Pampa de Olain, etc. Entonces, la ley de humedales es necesaria, corta transversalmente a los bloques también algunas de las opiniones. Ustedes saben que el problema fundamental, la discusión fundamental, como muchas de las leyes de ambiente, como la de plástico de un solo uso, de envase de un solo uso, etcétera, la recuperación de neumáticos fuera de uso, es la cuestión de que defender el ambiente aparece con el argumento que afecta el desarrollo. Entonces afecta el desarrollo de la minería, afecta el desarrollo de la agricultura, tener más zonas protegidas, etc. Es la falsedad más grande que hay. Yo le pregunto a veces a los productores agropecuarios, es decir, o a los mineros, cuando no haya más agua, cuando sigamos modificando el ambiente, han instalado producciones donde se va a modificar el régimen de lluvia. Bueno, ahí está el diputado Fernández. Entramos en el último tramo. A las 12 el señor Horacio Embón, pero antes quiere explicar qué. Diga, por favor, Ramos, a ver. Sí, Pato, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con que hace pocos días se celebró el Día del Combatiente de Incendios Forestales. Y vos sabés, Pato, que acá hay un proyecto que tiene que ver con instaurar un régimen previsional diferencial para brigadistas forestales, o dicho sea de otro modo, la jubilación anticipada para brigadistas forestales. El pasado 4 de mayo fue que se celebró este Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, y a propósito de eso, Pato, el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, hizo un pedido formal ante la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que en diputados preside Marisa Uceda, para el pronto tratamiento de este proyecto, que cuenta con media sanción del Senado. Si no me equivoco, tiene dictamen de legislación del trabajo y quedó trabado en Previsión y Seguridad Social. Seguramente te imaginarás por qué, ¿no? Porque, bueno, cada vez que se debate un régimen especial para determinado sector, la oposición levanta la voz por el costo fiscal. ¿Dónde están los recursos? Totalmente. Pero bueno, acá lo que dicen en el oficialismo, y es un dato objetivo, que es un grupo muy minoritario de beneficiarios, entonces no sería tan alto el costo fiscal. Vamos a ver en la próxima placa. El proyecto busca crear un régimen previsional diferencial para combatientes de incendios forestales o rurales y beneficiará, acá tenés el número, cerca de 900 combatientes. La verdad que no es muy grande el grupo de beneficiarios. La última moratoria incluye 800.000 personas. Totalmente, totalmente. De estos 900 combatientes, 500 dependen del Estado Nacional, entre personal del Servicio Nacional de Manejo de Fuego y de Parques Nacionales, son 2 entes nacionales, y casi 400 son brigadistas provinciales. Estos son datos oficiales que me llegaron del Ministerio de Ambiente, así que esos serían los beneficiarios. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la jubilación anticipada? Hombres podrán jubilarse a los 57 años y mujeres a los 50. Todos deben acreditar 25 años de servicios y de esos 25 años al menos 15 tuvieron que estar dedicados a tareas en el terreno. Esto es lo que establece, como decíamos, la media sanción del Senado, que está trabada acá en diputados. Y tenemos una última placa, algunos detalles más de este proyecto. El empleador deberá abonar una contribución patronal adicional que va de los 2 a los 5 puntos porcentuales en un lapso de 4 años para poder cumplir con esta ley.
el haber mensual va a ser equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado el brigadista al momento del cese, y el haber va a ser reajustado de inmediato en la medida que se modifiquen los sueldos del personal en actividad. Y tenemos una última placa, que en el Senado, ¿quiénes fueron los autores? Por un lado, Mario Fiat de la UCR y Silvina García Larraburu del Frente de Todos, o sea que hubo dos bloques diferentes que se unieron para avanzar con esta ley, y la media sanción se logró en agosto del 2022 con 51 votos a favor y 10 en contra. Así que recordemos, el ministro Juan Cabandier está pidiendo que la Comisión de Previsión y Seguridad Social trate este proyecto de jubilación anticipada para brigadistas Una forestales. consulta, porque ahí habla de que los aportes tienen que hacerlo los sectores que son los empleadores de los brigadistas. Digo, estos brigadistas, ¿qué son? ¿Trabajadores de distinta índole? ¿Son trabajadores públicos? Bueno, policía, lo hay que de ambas mencionábamos, cuestiones? A ver. tenés estos, para que no recuerdo bien la cifra, eran 900 en total, de los cuales una parte era de entes nacionales, creo que 500, y 400 de índole provincial. Ah, provincial. Exactamente. Pero empleados públicos serán o no. Habrá que ver eso. Claro, depende. claro, empleados públicos, pero algunos dependen Que- de nación y otros de provincia. Que por el riesgo implícito accederían a una jubilación previa o distinta o Y sí, anticipada. pensemos que es a un los trabajo otros. de, No, claro. de alto riesgo, ¿no? Siempre vemos casos que, lamentablemente, brigadistas que fallecen en el combate de incendios. Digo, está justificado, me parece. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si la comisión activa, porque claramente no está avanzando porque no están los números, me parece, ¿no? Digo, Claro. la No, que oposición seguro. seguramente se está rechazando este proyecto. Estaba hablando de lo que va a suceder el domingo en Tierra del Fuego. Muy muy relajados los oficialismos, tanto provincial como municipal, en la provincia más austral de la Argentina. Incluso me dicen, ¿fenómeno Milei? Sí. Claro. Hubo imágenes, se difundió, sí, lleva gente, pero no va a superar el 6%. Juntos por el Cambio, recordemos que va dividido en la provincia de Tierra del Fuego, se rompió. Se partió el partido. Pablo Blanco por un lado. Porque va el radical Pablo Blanco con Pablo Blanco es el Frigerio, senador, ¿no? senador Pablo Blanco con el diputado Federico Frigerio en una fórmula con el sello de Juntos por el Cambio, y el diputado nacional Héctor Stefani va en otra fórmula con el sello PRO. Esto en su momento fue muy similar a lo que sucedió en Mendoza con De Marchi y con Cornejo. Enviaron un interventor del PRO, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que van por separado y recién me decían, no, tienen un techo de un 25%, básicamente, ¿no? Así que muy confiado el oficialismo que lleva a Gustavo Melella como candidato a gobernador, y en los municipios quieren renovar Walter Boto en Ushuaia, que modificó la Constitución hace muy poco también para poder lograr un tercer mandato allí en la capital de la provincia de Tierra del Fuego, y en el municipio de Río Grande, ciudad de la que soy oriunda, va nuevamente como candidato Martín Pérez, también del Frente de Todos, representante del peronismo, voto muy camporista. Así que es el panorama muy relajado. Impecable el muy panorama, relajados. impecable. Lo aprendió hace poco, ¿viste? Entonces, la verdad, pero después de que me parece que no le están haciendo caso al ministro de Economía, porque después de que uno explica o le tratan de explicar que en Tierra del Fuego unos tienen la boleta PRO y otros la boleta Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Después de que nos explicaron los líos de Salta, los líos de Tucumán. Parece más prolijo esto. O Modeo explicando lo que explica. No, digo, esto de que Massa dice no le enquilombemos más la vida a la gente, en muchos casos no lo están haciendo. pero bueno. Una candidata de izquierda también llevan, es mucho más. Está bien. No, que Juntos por el Cambio no haya podido garantizar la unidad en Tierra del Fuego, la verdad, como que llama la atención. Totalmente. ¿no? Sí. Ayer Vienen complicados desde hace bastante tiempo. Ayer ¿Te estuvo acordás para el los cierre? episodios con Roma? Con Roma. Sí, Claro, Gastón Roma. Exactamente. Ayer estuvo en el cierre de campaña Bullrich. ¿Patricia? Sí, estuvo allá en Tierra del Fuego con Blanco y con Frigerio. Anteriormente había viajado Vidal también para el cierre de campaña de Frigerio y de Blanco. Y a Stefani lo había ido a apoyar Larreta. Mirá vos. Así que así fue un poco el manejo de los
de los representantes nacionales. Y en Capital no hay nada ordenado en torno a los candidatos justamente de Juntos por el Cambio, digo, y la propia pelea del PRO, ¿no? No se ha bajado Quirós, no se ha bajado Jorge Macri, no se termina de postular tampoco María Eugenia Vidal. Lo último te digo, estuve hablando con los de republicanos, los libertarios allá en Tierra del Fuego, y me decían que tienen mucha expectativa cuando sean las generales a nivel nacional, porque ir con la cara de Milei puede sumar a algún legislador. Recordemos que Tierra del Fuego tiene que renovar 3 bancas en la Cámara de Diputados y puede sumarle un legislador que tenga, digamos, la carita de Milei acá en el Congreso. Así que apuestan fuerte para tener representantes en el Parlamento Nacional. Muy bien. Verónica Benaim, que estará atenta a todo lo que pase, particularmente en Tierra del Fuego el fin de semana. Muchísimas gracias. Caro Ramos, ¿se vota en el oeste? No se vota, Ramos. Todavía no, estamos ahí. Bueno, gracias, Ramos. Pero está la JITE. Tenemos que terminar, nada más. Muchas gracias. Hasta el lunes. Enseguida, Horacio Embón. Chau, chau.